Hola a todos, hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que se encuentren súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a generar mucha conversación. Hoy vamos a hablar de un momento que nos conmovió a todos los fans de las telenovelas turcas, un instante lleno de emoción, gratitud y, por qué no decirlo, un poquito de nostalgia. Vamos a revivir un episodio muy especial en la vida de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que conquistó nuestros corazones, y la conexión especial que tiene con Can Yaman, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci. Si eres fan de Demet, de Can, o de las series turcas en general, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Vamos a sumergirnos en el momento exacto en el que Demet, con lágrimas en los ojos, expresó su agradecimiento a Can. Analizaremos el contexto, la importancia de sus palabras y cómo este gesto impactó tanto a los fans como a la industria del entretenimiento en Turquía. Prepárense para sentir, para recordar y para revivir un poco de la magia que nos regaló Erkenci. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, una pequeña pero muy importante solicitud: si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal. Es completamente gratis. Y no solo eso, al suscribirte te aseguras de no perderte ninguno de mis futuros vídeos sobre tus series turcas favoritas, noticias de tus actores predilectos, análisis, curiosidades y mucho más. Así que, ya sabes, suscríbete ahora mismo y únete a la comunidad. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Recordemos el contexto. Erkenci fue un fenómeno televisivo que arrasó en Turquía y se expandió por todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, interpretando a Sanem y Can respectivamente, era innegable. La serie nos regaló una historia de amor llena de comedia, drama y, sobre todo, mucha pasión. Pero más allá de la trama, lo que realmente conectó con el público fue la autenticidad de sus protagonistas, la conexión que irradiaban dentro y fuera de la pantalla. La serie, emitida originalmente entre 2018 y 2019, nos transportó al vibrante mundo de la publicidad en Estambul, donde Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, se ve inmersa en un torbellino de emociones al conocer a Can Divit, un fotógrafo de renombre y dueño de la agencia donde ella trabaja. La trama, llena de enredos románticos, situaciones cómicas y conflictos familiares, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero lo que realmente hizo especial a Erkenci fue la magia que emanaba de la relación entre Sanem y Can. La intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos y la complicidad que demostraban hicieron que los espectadores se enamoraran de ellos como pareja. La serie no solo nos ofreció una historia de amor, sino también una ventana a la cultura turca, mostrando la belleza de Estambul, las tradiciones y las costumbres del país. La moda, la música y la gastronomía también fueron elementos clave que contribuyeron al éxito de la producción. Durante la emisión de la serie y especialmente al acercarse el final, los momentos emotivos eran constantes. Los fans, muy conectados con la historia y con los actores, vivían cada episodio como si fuera propio. Los debates en redes sociales, los comentarios en foros y las teorías sobre el futuro de Sanem y Can eran pan de cada día. La pasión por Erkenci era palpable y los fans se sentían parte de la familia. Y en medio de esta efervescencia emocional, llegó el momento que marcó la diferencia, el momento en que Demet Özdemir, visiblemente emocionada, dedicó palabras de agradecimiento a Can Yaman. Este instante, capturado en una entrevista, en un evento de premiación o en algún otro contexto relevante, se convirtió en un hito para los seguidores de la serie y en un testimonio de la conexión especial que existía entre los dos actores. El evento específico al que me refiero fue una entrevista concedida por Demet a un medio de comunicación turco, en la que, al ser consultada sobre su experiencia trabajando en Erkenci y sobre su relación con Can, no pudo contener la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con la voz entrecortada, expresó palabras de profunda gratitud hacia su compañero. La escena fue grabada y compartida ampliamente en redes sociales, generando una ola de reacciones entre los fans. La sinceridad de Demet, su vulnerabilidad y su admiración por Can tocaron la fibra sensible de la audiencia. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Las palabras exactas varían dependiendo de la traducción y del contexto, pero el sentimiento general fue el mismo. Demet agradeció a Can por su profesionalismo, por su apoyo, por la energía que aportaba al set y, sobre todo, por ser un gran compañero. Destacó la complicidad que habían logrado,
la confianza que se tenían y cómo esa conexión había sido clave para el éxito de la serie. En esencia, Demet expresó su gratitud por haber tenido a Khan como compañero de trabajo durante la producción de Erkencicus. En sus palabras, se podía sentir la admiración por su talento, su dedicación y su capacidad para crear una atmósfera de trabajo positiva y estimulante. La actriz resaltó la importancia de la colaboración en equipo y cómo la buena sintonía entre los actores puede influir directamente en la calidad del producto final. Pero más allá de las palabras específicas, lo que realmente conmovió fue la sinceridad con la que las pronunció. Se notaba que el agradecimiento era genuino, que provenía del corazón. No era una declaración vacía, sino una expresión de aprecio profundo por el trabajo en equipo, por el compañerismo y por la experiencia compartida. La emoción en su voz y la transparencia en sus ojos transmitieron un mensaje claro. Demet valoraba profundamente la relación que había construido con Khan y reconocía su contribución al éxito de la serie. Este gesto, lejos de ser un simple agradecimiento, fue una declaración de admiración y respeto mutuo. Reflejó la importancia de la conexión humana en el éxito de un proyecto, y demostró que además del talento individual, la sinergia entre los actores puede marcar una gran diferencia. La química entre Demet y Khan era evidente en pantalla, pero las palabras de agradecimiento de Demet revelaron que esa química se extendía también fuera de la pantalla, creando un ambiente de trabajo armonioso y productivo. El impacto de este momento fue inmediato y trascendental. Los fans de Erkencicus se sintieron aún más unidos a la serie, al ver la buena relación que existía entre sus protagonistas. Se viralizaron vídeos, fragmentos de la entrevista, fotos y mensajes de apoyo en las redes sociales. El hashtag #KhanDemet se volvió tendencia en Twitter y en otras plataformas, demostrando la enorme repercusión que tuvo este gesto. Los fans celebraron la amistad y el respeto mutuo entre los actores, y expresaron su agradecimiento por haberles regalado una serie tan especial. El momento en que Demet expresó su gratitud a Khan se convirtió en un símbolo de la conexión entre los actores y sus seguidores. La audiencia se sintió partícipe de esa emoción, experimentando una sensación de cercanía y familiaridad. La sinceridad de Demet y su reconocimiento a Khan fortalecieron el vínculo emocional entre la serie, sus protagonistas y sus fans. Además, este momento también fue relevante para la industria del entretenimiento en Turquía. Demostró que la buena relación entre los actores puede ser un factor determinante para el éxito de una serie y para la fidelización de los espectadores. También sirvió como ejemplo de profesionalismo y de respeto mutuo, valores que son fundamentales en cualquier trabajo. El gesto de Demet fue interpretado como una muestra de madurez profesional y de aprecio por el trabajo en equipo, valores que son esenciales para el éxito de cualquier proyecto audiovisual. La industria del entretenimiento en Turquía, como en cualquier otra parte del mundo, es un sector competitivo y exigente. Las relaciones entre los actores, los directores, los productores y el equipo técnico son cruciales para el buen funcionamiento de una producción. La buena sintonía, el respeto mutuo y la colaboración en equipo pueden influir en la calidad de la serie, en el ambiente de trabajo y, en última instancia, en el éxito de la misma. El gesto de Demet fue un ejemplo de cómo la admiración y el agradecimiento entre los actores pueden generar un ambiente de trabajo positivo y productivo, lo que a su vez se traduce en un producto de mayor calidad. Después de Erkencicus, tanto Demet como Khan siguieron cosechando éxitos en sus carreras. Demet ha protagonizado otras series muy populares como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara, consolidando su lugar como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su versatilidad, su carisma y su capacidad para conectar con el público le han convertido en una de las estrellas más solicitadas de la televisión turca. Khan, por su parte, ha participado en proyectos internacionales y ha seguido cautivando a sus fans con su carisma y profesionalismo. Su atractivo físico, su talento actoral y su dedicación a su trabajo le han abierto las puertas del éxito a nivel mundial. Sus seguidores, tanto en Turquía como en otros países, siguen de cerca su carrera y celebran cada uno de sus logros. Aunque hayan seguido caminos separados profesionalmente, el cariño y el respeto que se profesan Demet y Khan siguen intactos. El recuerdo de Erkencicus, y por supuesto el momento en que Demet le agradeció a Khan, siguen vivos en la memoria de los fans y en la historia de las series turcas. La conexión especial que existió entre ellos durante la producción de la serie dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. La historia de Erkencicus y la relación entre Demet y Khan son un ejemplo de cómo el éxito de una serie puede depender no solo del talento individual de los actores, sino también de la sinergia que se crea entre ellos.
La química, la amistad y el respeto mutuo pueden transformar una simple producción en un fenómeno televisivo. Y ahora, después de haber repasado este emotivo momento, es momento de concluir este vídeo. Hemos revivido un instante lleno de emociones, hemos analizado el contexto y el impacto de las palabras de Demet Özdemir, y hemos celebrado la conexión especial que existe entre ella y Can Yaman. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje nostálgico, y que se hayan emocionado tanto como nosotros al recordar este momento tan especial. La emotividad del momento en que Demet agradeció a Can resonó en muchos niveles. Para los fans, fue una confirmación de que la química que veían en pantalla era real y que existía una conexión genuina entre los actores. Para la industria, fue una muestra de la importancia del trabajo en equipo y del respeto mutuo. Y para Demet y Can, fue un reconocimiento a su dedicación y a su esfuerzo. El recuerdo de Erkenci y de este momento especial nos recuerda que las series turcas no solo son entretenimiento, sino también un reflejo de las emociones humanas, de las relaciones interpersonales y de la capacidad de conectar con otras culturas. Gracias por ver este vídeo, por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recordaban este momento? ¿Qué sintieron al verlo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y compartir sus opiniones. La comunidad de fans de las series turcas es un espacio donde se comparten emociones, opiniones y experiencias. Los comentarios, las reacciones y las discusiones en redes sociales son una muestra del impacto que tienen estas producciones en la vida de las personas. El cariño y la admiración que sienten los fans por sus actores y sus series favoritas son una prueba de la capacidad del entretenimiento para unir a las personas y para generar momentos inolvidables. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, se perderán ninguno de mis futuros vídeos y seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.